Y a continuación les presentaremos un video pregrabado con la conferencia denominada Apreciación de la prueba en la legislación boliviana por el doctor Daney David Valdivia Coria. Buenos días. Un saludo especial y agradecimiento a la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo Tributario, Ana Mae Jiménez Guerra, por permitir la participación de la Autoridad de Impugnación Tributaria en este evento tan importante como es el cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario. Un saludo especial a las autoridades presentes y al público en general. Hoy me toca compartir con todos ustedes la apreciación de la prueba en la legislación boliviana. Y vamos a comenzar indicando un antiguo adagio que nos dice: tanto vale no tener derecho como no poder probarlo. Y esto nos lleva a discutir la importancia de la prueba en materia de derecho y sobre todo para la administración de justicia, entre comillas, tributaria, sus límites, aplicaciones y cómo tenemos que hacerlo en el caso boliviano. Voy a empezar indicando lo que nos menciona la Constitución Política del Estado, que nos dice en su artículo 108 que toda boliviana y boliviano tenemos que hacer cumplir la Constitución y las leyes, y estas leyes surgen y son de cumplimiento obligatorio a partir del día de su publicación, salvo que se establezca un plazo diferente o un diferimiento para la entrada en vigencia. Asimismo, con relación a la administración en fase administrativa de justicia tributaria, que podemos hacer un caso análogo en el artículo 180, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, nos indican que esta jurisdicción ordinaria está fundamentada, entre otros, por los principios de eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, un debido proceso e igualdad entre partes. Sobre todo, nosotros tenemos que cuidar como fase administrativa un principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, básicamente cuidando el pro actione y el pro homine. En este sentido, el Código Tributario Boliviano, que se aprobó en el 2003 a través de la Ley 2492 en su artículo 3, nos indica que estas normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera una publicación previa. Entonces, la doctrina tributaria, dentro de lo que es la presentación de pruebas, nos indica, por ejemplo, en Whittingham 2005, que la prueba son instrumentos por medio de los cuales es posible la demostración de hechos que sirve de fundamento para la definición de una sustanciación jurídica concreta. Y más allá, en la página más adelante, el mismo autor nos indica que esta prueba implica que el indicio, antes que un medio de prueba, es un hecho que parece probado por cualquiera de los medios establecidos en la ley, hecho que está vinculado al que es objeto de la prueba, es decir, el hecho que se pretende probar. Entonces, dentro de esta doctrina mencionada, tenemos que considerar que esta prueba se acepta de acuerdo a los plazos y límites establecidos por norma específica y expresamente concordante con lo que dispone la Constitución Política del Estado. Asimismo, Caballenas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, nos indica además que la prueba de reciente obtención es toda aquella que una parte obtiene con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado un plazo probatorio. Y es ahí que la legislación en cualquier nación o economía parece muy restrictiva al respecto para evitar una deslealtad litigiosa, es decir, que se produzcan pruebas que no necesariamente sean las adecuadas para desvirtuar un cargo por parte de las administraciones tributarias o que las pruebas se presenten en fases posteriores arbitrariamente por parte de los sujetos pasivos. Y es ahí de que nuestras legislaciones exijan la demostración de tratarse de un hecho posterior a los estrictos de la demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con
anterioridad. En este sentido, podemos decir que en materia tributaria, la prueba se la concibe como una herramienta o instrumento con el que se acredita o verifica la existencia de un hecho y también el procedimiento establecido para esta verificación, pues procedimiento establecido dentro de la normativa boliviana para nuestro caso, y supone en sí razones que sirven para llevar al juez a la certeza sobre los hechos supuestamente acontecidos, suministrando así la información oportuna para ello. En este sentido, tenemos que cumplir ciertos preceptos y plazos establecidos por normativa, o en otro caso, haciendo valer pruebas que busquen esa verdad material y pruebas que no necesariamente, agraven la situación del administrado o contribuyente. Ahora bien, podemos y tenemos que mencionar también la justicia en sede administrativa. Y esta justicia en sede administrativa ya está inmersa dentro de lo que es el Pacto de San José en su artículo 8, numeral 2, inciso H, que nos da una garantía judicial del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Y de acuerdo a Rodolfo Espiso en su texto Derecho Constitucional Tributario, el derecho en cuestión implica, nos dice, la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus aspectos y materias, o sea, el acceso a una vía ordinaria de revisión. En este sentido, una vez que ya se pasa la fase de doble instancia administrativa que está contemplada en el Código Tributario Boliviano, emitida la resolución jerárquica, también se prevé lo que nos menciona Rodolfo Espiso, que ante el descontento del fallo por parte del contribuyente o por parte de la administración tributaria, estos pueden acudir a una revisión en una instancia superior, como es el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional. Pues bien, el principio de doble instancia está inmerso en el Código Tributario Boliviano en los artículos 131 y 142 de la Ley 2492 y 195 de la Ley 3092, ambos que forman parte del Código Tributario. Y este principio de doble instancia básicamente establece que el recurrente o que el administrado puede impugnar un acto definitivo de las administraciones por vía administrativa, primero ante instancia de alzada y segundo ante instancia jerárquica. En estos casos, los fallos que se den de la instancia jerárquica son de cumplimiento ejecutivo y obligatorio por parte de las administraciones tributarias. Ahora bien, conforme a la aplicación de la doble instancia en la valoración de la prueba, esta se da en dos ejes o en dos aristas. Primero, por la omisión de pronunciamiento, que puede ser por parte de las administraciones tributarias, o por la falta de valoración de pruebas por la instancia de alzada o por la primera fase administrativa. Esta falta de valoración u omisión de pronunciamiento provocarían anulabilidad de obrados. Por consiguiente, estas pruebas tendrían que ser valoradas por la fase correspondiente. En este sentido, la valoración de la prueba, la apreciación y pertinencia se encuentra regulada en los artículos 76 al 82 del Código Tributario Boliviano, donde nos dice que el que pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos consecutivos de los mismos, que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, y de manera específica señala que la prueba testifical solo tiene un carácter indiciario. Estas previsiones son aplicables en procedimiento administrativo como en etapa de impugnación, también previsto en el artículo 215, parágrafo 2 de la Ley 3092, referido a la sustanciación en sede administrativa. Entonces, la apreciación y pertinencia y oportunidad de la prueba está contemplada específicamente en el artículo 81 del Código Tributario, y nos dice que conforme a la sana crítica, esta puede ser admisible siendo que solo aquella que cumpla con requisitos de pertinencia y oportunidad.
¿Y a qué nos referimos con pertinencia y oportunidad? Pertinencia es decir que debe existir un enlace lógico entre el hecho que se desea probar o demostrar y la prueba presentada, y el término oportunidad, que esta prueba debe ser ofrecida o presentada en los plazos dispuestos para el efecto. En este sentido, esta prueba debería ser rechazada cuando las pruebas sean manifiestamente inconducentes o dilatorias, superfluas o ilícitas, que, habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubiesen sido presentadas ni se hubiesen dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la RD, o que estas pruebas fuesen ofrecidas fuera de plazo. Sin embargo, también la normativa prevé que con relación a los últimos dos numerales, el segundo y el tercero, el sujeto pasivo puede, cuando demuestre que la omisión no ha sido por causa propia, esta puede ser presentada con un juramento de reciente obtención, y estas pruebas serán valederas siempre y cuando aporten a la resolución del caso concreto. En cuanto a la oportunidad, la admisibilidad o no de la prueba, conforme lo dispone la norma tributaria, esta tiene que ser condicionada por un requerimiento expreso de la Administración Tributaria en este proceso de fiscalización, o situaciones propias del sujeto pasivo para no presentarlas ni hubiese dejado constancia para su presentación hasta antes de la emisión de la resolución determinativa, y que segundo se encuentre sujeto a un término probatorio, donde el sujeto pasivo no hubiese hecho valer su derecho conforme lo prevé el artículo 76 del Código Tributario. Ahora bien, esta presentación de pruebas ya han sido moduladas con sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por ejemplo, en la sentencia 1642 de 2010 nos dice que la presentación de pruebas y todo el formalismo que se requiere son requisitos que constituyen formalidades y son garantías procedimentales que se circunscriben a los principios de preclusión y eficacia, a fin de garantizar un debido proceso para ambas partes. Por ejemplo, no puede ser que un contribuyente, pasando ya la fase administrativa de su presentación de pruebas en instancia administrativa, por ejemplo, impuestos nacionales, quiera presentar una prueba en fase jerárquica, o produzca una prueba que haga caer o que desvirtúe todo un cargo, siendo que tenía, en el caso boliviano, 180 días para presentarlo. Pero, sin embargo, las sentencias constitucionales 0450 de 2012 y 1662 de 2012 refieren a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que referido a la prueba de reciente obtención no invalida el valor material de las pruebas. Estas sentencias tenemos que tenerlas en cuenta porque nos indican que las pruebas que aporten a la resolución del caso y que sea en beneficio del administrado tendrían que valorarse. Asimismo, la sentencia constitucional 0086 de 2014 indica además que la carga de la prueba también incumbe a las administraciones tributarias sin perjuicio de la presentación de las pruebas que el sujeto pasivo tenga. Es decir, en fase administrativa se busca el principio de verdad material. Ahora bien, veamos algunos casos concretos con relación a la prueba. Por ejemplo, tenemos un proceso de fiscalización que, de acuerdo al artículo 70, numeral 4 y 8 del Código Tributario Boliviano, el sujeto tiene que tener toda la documentación respaldatoria de sus actividades y operaciones grabadas y que estén dispuestas por normativa, por ejemplo, y en nuestro caso el Código de Comercio, y presentar los mismos ante el requerimiento de las administraciones tributarias. En este sentido, por ejemplo, tenemos la información que es solicitada por la administración tributaria en el proceso de fiscalización, y esta puede ser presentada, por ejemplo, después de la generación de la vista de cargo. Si es presentada después de la generación de la vista de cargo, tiene que cumplir con los requisitos del artículo 81, pertinencia y oportunidad,
y de acuerdo con la resolución de directorio 1035 de 2005. Sin embargo, acá tenemos que hacer hincapié en un punto muy importante. Si esta prueba no ha sido requerida expresamente durante este proceso de fiscalización y deviene, por ejemplo, de la traslación de cargos a partir de la vista de cargo, estas pruebas no necesitan cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 81, sino que pueden ser valorados conforme el artículo 2 del Decreto Supremo 27874 y plazo establecido en el artículo 98, cumpliendo también lo dispuesto por el 81. Otro ejemplo, tenemos un proceso de fiscalización de crédito fiscal IVA. Estos procesos de fiscalización tienen la finalidad de verificar y comprobar una correcta protección del crédito fiscal IVA y por tanto el contribuyente tiene que presentar los documentos de respaldo ante el requerimiento de la administración tributaria, ya sea una orden de fiscalización interna o una orden de verificación específica. Entonces, ¿cuándo este contribuyente tiene que presentarlas? Las presenta al inicio de la verificación o fiscalización o cuando éstas sean expresamente solicitadas. En otro caso, si es que no se hubiese presentado, tendríase que cumplir con lo específico por el artículo 81 del Código Tributario, pero siempre cuidando lo dispuesto por lo que dispone la sentencia constitucional 86 de 2014-S3, que entre otros menciona que también las administraciones tributarias tienen que agotar sus actividades y sus atribuciones para comprobar un determinado hecho. Por tanto, esta carga de la prueba también incumbe a la administración tributaria, pero esto no deja libre al contribuyente de la presentación de pruebas que considere necesarias para el desvirtúo de un cargo. Un ejemplo 3 son los procesos de verificación de devolución tributaria que se aplican a los certificados de devolución impositiva, que en nuestro país básicamente se aplica al sector minero por el tema de las exportaciones de minerales. Los aspectos importantes que tenemos que considerar con relación a la devolución de los CDIMS son dos. Primero, no cuenta con una etapa de descargo y segundo, no se emite una vista de cargo. Por tanto, la documentación presentada de descargo a la resolución administrativa, por ejemplo, que haya sido impugnada frente a primera instancia, es decir, a nuestra Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, esta tiene que ser valorada sin cumplir con los requisitos o lo dispuesto por el artículo 81. Y tampoco pueden ni justificar la omisión en su presentación, siempre y cuando no hubiese sido requerida de forma específica en el proceso de verificación. Es decir, si el contribuyente no ha sido requerido con documentación durante el proceso de verificación y este producto del cargo considera que una documentación puede desvirtuar este cargo hecho por la administración tributaria, lo puede incorporar o introducir en fase administrativa en primera instancia. Ahora bien, tenemos que tener también aspectos esenciales sobre consideraciones en la etapa de impugnación con relación a la prueba en el marco de lo que nos dice el artículo 81. Y en este sentido tenemos que indicar que las pruebas tienen que cumplir con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Tributario, que básicamente nos dice que la documentación tiene que ser original o copia legalizada. Asimismo, será admitida si la documentación fue o no requerida por la Administración Tributaria en el proceso de verificación o fiscalización, y si la prueba presentada ante instancia de alzada resulta solo de las observaciones establecidas en la resolución determinativa. En este caso, como surge de las observaciones de esta resolución, se entendería que dicha documentación o prueba estaría limitada para la presentación dentro de los siguientes 20 días que corresponden a la instancia de alzada. En este sentido, la presentación de pruebas que surgen de la resolución determinativa no requeriría cumplir con los requisitos previstos por el artículo 81. Estos aspectos
son con relación a la primera instancia de impugnación, es decir, dentro del recurso de alzada. Ahora bien, con relación a las consideraciones en la tramitación dentro del recurso jerárquico, tenemos que mencionar que el artículo 219, inciso D, nos indica básicamente que las pruebas de reciente obtención tienen que cumplir con lo dispuesto por el artículo 81 y si las mismas devienen como efecto de un pronunciamiento de las autoridades regionales de impugnación tributaria. Acá tenemos que tener cuidado que en fase jerárquica se tiene que tener cuidado con el principio de congruencia y esta valoración tiene que ser en estricta aplicación del principio de verdad material, buscando el contenido real de los hechos, conforme lo establece el artículo 200 del Código Tributario Boliviano. Un ejemplo 4 con relación a este último punto podemos observar con relación al crédito fiscal IVA. El contribuyente, por ejemplo, presenta fotocopia simple ante la administración tributaria dentro de este proceso de determinación y deja constancia que está en trámite. En etapa de impugnación, presenta una copia legalizada o certificación, como ya fue anunciada previamente conforme el artículo 200 del Código Tributario. Esta prueba tiene que ser valorada dentro de este recurso. Ahora pasemos a algunos ejemplos con relación a casos de la administración aduanera. En este sentido, tenemos un caso 1 que, por ejemplo, el sujeto pasivo presenta descargos dentro del plazo establecido por el artículo 98, parágrafo 2 del Código Tributario, que nos establece que básicamente sus descargos tienen que ser presentados en el término probatorio de 3 días más la declaración única de importaciones conforme lo establece el artículo 217. Ante instancia de alzada, este contribuyente pretende adjuntar documentos soporte y estos documentos soporte solo corresponde que se valoren cuando se encuentran declarados en la última página de documentos adicionales de la Declaración Única de Importaciones y se encuentren contemplados en el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Tenemos un caso 2 con relación a la administración aduanera, que también es de contrabando, donde el sujeto pasivo, por ejemplo, no presenta la DUI a la administración tributaria, conforme lo establece el artículo 98, parágrafo 2, y en instancia de alzada recién pretende presentar la DUI, o más aún, en instancia jerárquica pretende introducir la declaración única de importaciones, sin decir el por qué no ha presentado conforme a los plazos establecidos o cuando tenía oportunidad. En este sentido, esta DUI no corresponde su valoración porque está presentando fuera de los plazos establecidos y procedimientos que incluso tienen las propias administraciones tributarias. Por tanto, y en este caso específico, en virtud al artículo 81 y al artículo 215 del Código Tributario, estas pruebas no podrían ser ni admitidas ni valoradas, porque en ningún caso indicó que esa omisión no fue por una extrañeza o por un acto que él no podía manejarlo. Un tercer caso corresponde a un proceso sancionatorio y o determinativo. Por ejemplo, en este caso, el sujeto pasivo entrega la Declaración Única de Importaciones a la Administración Tributaria, pero dentro de este documento no están los datos completos de la mercancía, conforme lo establece el artículo 101 de la Ley General de Aduanas y su reglamento. Artículo que indica que la Declaración Única de Importaciones tiene que ser correcta, completa y exacta. Entonces, en fase de impugnación, ante instancia de alzada o instancia jerárquica, este sujeto pasivo pretendería adjuntar certificaciones de proveedores para justificar esta ausencia de datos, intentando modificar la Declaración Única de Importadores. Sin embargo, estos pueden no necesariamente estar debidamente legalizados. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la modificación a la Declaración Única de Importaciones está restringida por el acápite 5, literal A, numeral 5 de la Resolución de Directorio 01-00108
del 17 de enero de 2008 de la Administración Aduanera, que determina básicamente que esta corrección de la Declaración Única de Importaciones deberá ser autorizada o será autorizada, en este caso, de buena fe por la Administración Tributaria Aduana Nacional para el caso boliviano, por única vez cuando se solicite de forma voluntaria, antes de una intervención ante cualquier instancia perteneciente de la Aduana Nacional de Bolivia y que tenga relación con la declaración que se solicita corregir. Las correcciones en este ejemplo o caso, que son posteriores a la intervención en la declaración de la mercancía, se tendrán nulas y constituirán una contravención aduanera. En este caso, el contribuyente tiene una DUI no correcta, completa y exacta, y en instancia de alzada pretende hacer valer certificaciones que no necesariamente pueden estar legalizadas para hacer modificación de esta DUI. Acá tenemos que tener cuidado con la legalidad y veracidad de la documentación que pretendería hacer valer cuando tiene pasos intermedios en la administración tributaria para modificar esta declaración única de importaciones. Y tenemos un caso cuarto, que son otras contravenciones, que son procesos que emergen de las facultades inherentes a las administraciones tributarias, aduana nacional para nuestro caso, que conforme al artículo 2166 numeral 1, artículo 100, 104 del Código Tributario Boliviano y artículo 48 y 49 de su reglamento, nos indica que corresponde la carga de la prueba al sujeto pasivo, conforme lo establece el artículo 76 del Código Tributario Boliviano, sin dejar de lado lo dispuesto por el artículo 81 de este mismo cuerpo legal y lo dispuesto por los artículos 215, 216 y 217 de la Ley 3092, siempre cuidando la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, velando la aplicación de los principios del pro actione y el pro homine. Por tanto, y a concluyendo esta presentación, podemos señalar que en virtud a las sentencias constitucionales precitadas anteriormente, esta admisión o rechazo de la prueba siempre buscan un resguardo de la garantía de un debido proceso y tienen que ser debidamente justificadas, sea en los actos de la administración tributaria como en los recursos frente a la autoridad de impugnación tributaria, estableciendo de manera concreta y cierta estas causas de admisión o rechazo según sea el tipo de observación, documentación presentada y los agravios que fueron formulados por ambas partes. Muchas gracias por este espacio prestado para la Autoridad de Impugnación Tributaria y bueno, en siguientes oportunidades esperamos compartir de manera presencial con todo este público y con toda esta palestra experiencias y conocimientos con relación a materia de derecho tributario en fase administrativa. Muchas gracias, hasta pronto.